A ver, cuando pensamos en Sigmund Freud, se nos vienen a la mente un montón de ideas que le dieron la vuelta a cómo entendemos la mente, ¿no? Pero una de sus ideas más potentes, diría yo, es su teoría sobre la angustia. Para él, no era simplemente estar nervioso y ya. No, era una clave, una especie de llave maestra para descifrar los conflictos que tenemos bien adentro, en la psique. Así que hoy vamos a meternos de lleno en esa lógica oculta que hay detrás de nuestros miedos, desde esta perspectiva. Y todo esto arranca con un misterio, casi como una historia de detectives. Imagínense esto, estamos a principios del siglo XX y de repente un nene chiquito, de la nada, le agarra un pánico terrible a los caballos. Un pánico pero tan fuerte que no quiere ni salir a la calle. La pregunta es obvia, ¿de dónde sale un miedo así? ¿Tan específico, tan paralizante? Bueno, esa pregunta es justo el inicio de todo este análisis. Así que, para entender esto, vamos a ponernos el sombrero de detective. La primera pista que tenemos sobre la mesa es justamente esta, una fobia infantil súper extraña que nos va a abrir la puerta a una de las teorías más fascinantes de Freud. Les presento al pequeño Hans. Y ojo, su caso es clave para todo esto. A primera vista, su fobia a los caballos no tiene ni pies ni cabeza. O sea, el nene nunca tuvo una mala experiencia con un caballo, nada. Pero el miedo era 100% real y lo tenía paralizado. Y acá es donde Freud se hace la pregunta del millón. A ver, si el miedo no viene de afuera, del mundo real, ¿será que viene de adentro? Y es justo acá donde Freud hace una jugada maestra, de verdad. Lo que propone es que la angustia no es el problema, para nada. Es más bien un mecanismo, como una señal de alerta que nuestra propia mente crea por una razón muy específica. La mejor forma de entenderlo es, imagínense una alarma de incendios. El sonido de la alarma no es el fuego, ¿verdad? Es solo la señal que nos avisa que hay fuego para que hagamos algo. Bueno, Freud dice que la angustia es exactamente eso. Es el yo, esa parte nuestra que lidia con la realidad, el que produce la angustia a propósito para avisarnos que hay un peligro cerca. Y esto es súper interesante, porque muestra cómo el mismo Freud fue cambiando de idea. Al principio él pensaba que la angustia era como el vapor que se escapa de una olla a presión. O sea, energía psíquica reprimida, la libido, que salía sin control. Pero después dio un giro y propuso algo mucho más potente, que no es un accidente, es una herramienta que el yo crea activamente. Parece un detalle, pero créanme, cambia por completo la forma de ver las cosas. Ok, entonces, ¿cómo encaja todo esto con el caso del pequeño Hans? A ver, Freud lo desarma paso a paso. 1. Hay un conflicto adentro de Hans. Él quiere a su papá, pero a la vez siente celos, hostilidad. 2. El yo de Hans se da cuenta de que esa hostilidad es peligrosa. Le da miedo que su papá lo castigue, un miedo que Freud llamó angustia de castración. 3. Para lidiar con eso, el yo prende la alarma, o sea, la angustia. Y 4. Y acá viene la genialidad. Mueve ese miedo del lugar, lo saca del padre y lo pone en un caballo. ¿Por qué un caballo? Simple, porque un caballo lo puedes evitar en la calle. A tu papá no lo puedes evitar. Y si lo pensamos desde la lógica del yo, es una solución brillante. Digo, neurótica, sí, pero brillante. ¿Por qué? Por 2 cosas. Primero, transforma un peligro interno del que no te puedes escapar, tus propios sentimientos, en un peligro externo que sí puedes esquivar. Simplemente no sales a la calle y listo. Y segundo, le permite a Hans seguir queriendo a su papá sin tener que hacerse cargo de toda esa bronca que siente. La fobia, al final, es como el chivo expiatorio perfecto. Pero bueno, si la angustia es una señal, una alarma, la pregunta cae de maduro. ¿De qué peligro nos está advirtiendo exactamente? ¿Cuál es el fuego? Y acá Freud se dio cuenta de algo clave. Ese peligro no es siempre el mismo. Va cambiando a medida que crecemos. Piénsenlo, lo que nos da pánico a los 2 años no tiene nada que ver con lo que nos quita el sueño a los 30, ¿o no? Entonces, lo que hizo Freud fue trazar como una línea de tiempo de nuestros miedos más básicos. Para él, cada etapa de la vida tiene su propio gran peligro, y lo interesante es que cada uno se construye sobre el anterior. De bebés, por ejemplo, el peligro más grande de todos es que nuestras necesidades no sean cubiertas. Ojo, el miedo no es que mamá no esté, sino lo que eso significa,
que el hambre, el frío, el malestar no se van a ir. Es, en el fondo, el miedo a quedar completamente desamparados. Un poco más adelante, ese miedo a la separación se vuelve más concreto. Es en esta etapa de la niñez que Freud dice que la amenaza de castración se vuelve el gran símbolo de la separación, de perder esa seguridad que te da la madre. Y ya de más grandes, cuando vamos metiendo adentro nuestro a las figuras de autoridad y formamos el superyo, lo que llamamos la conciencia, el peligro se vuelve totalmente interno. Ya no es el miedo al castigo de mamá o papá, ahora es el miedo al castigo de nuestra propia conciencia. Le tenemos miedo a la culpa, a perder el amor propio, que, como decía Freud, es como sentir que tu propia conciencia te suelta la mano y te deja a la deriva. Ok, pero ¿de dónde sale el molde original para todo esto? ¿Cuál es la primera experiencia de angustia? Bueno, para encontrarla, Freud se fue hasta el mismísimo principio, nuestro primer momento de vida. Para él, el nacimiento es el modelo original, el arquetipo de toda situación de peligro. Piénsenlo, es la primera vez que nuestro cuerpo se ve inundado por un montón de estímulos que no puede manejar. Y esto es importantísimo, no es que nos acordemos de nacer. Para nada, Freud lo llamaba una perturbación económica. Imaginen una subida masiva de energía en el sistema nervioso que no tiene por dónde salir. Esa sensación de impotencia, de estar totalmente sobrepasado, se convierte en la plantilla, el molde físico y emocional de cómo vamos a sentir la angustia de ahí en adelante, para toda la vida. Hay una frase del mismo Freud que lo resume todo perfecto. Si no podemos ver claro, al menos veamos mejor las oscuridades. Y de eso se trata. Quizá nunca tengamos una certeza total sobre lo que pasa en el inconsciente, pero al menos podemos intentar dibujar el mapa de esas oscuridades para entenderlas un poquito mejor. Bien, ahora que tenemos todas estas piezas sobre la mesa, podemos volver al principio, al misterio del pequeño Hans, pero esta vez para ver la foto completa. Y la conclusión es bastante clara, ¿no? El pequeño Hans en realidad no le tenía miedo a los caballos. Esa era solo la fachada. El peligro de verdad estaba adentro. Era el miedo a que su padre lo castigara por sentir lo que sentía. La fobia al caballo fue un escudo que su mente construyó para defenderse de ese conflicto que, para él, era insoportable. Y ojo, que este mecanismo no funciona solo para las fobias. Freud vio que se repetía en otras neurosis, por ejemplo, en la neurosis obsesiva. Todos esos rituales y reglas son en realidad un escudo contra la culpa, contra la voz del superyo. O en la histeria, un síntoma en el cuerpo puede ser una forma de tapar un deseo prohibido, a veces hasta convirtiéndolo en lo contrario, como un odio que se disfraza de preocupación exagerada. Así que el punto central de todo esto, la idea más importante, es esta. Un síntoma psicológico no es un error del sistema, no es algo que sale mal porque sí, es una creación, es una defensa muy ingeniosa, aunque con un costo alto, claro, que la mente construye para evitar un peligro mayor. Los síntomas no son la enfermedad en sí, son el intento de la mente por no enfermarse. Y todo esto nos deja con una última idea, una para que nos quedemos pensando. Si aceptamos esta idea de que la angustia es una señal y los síntomas son escudos, entonces eso nos obliga a mirar nuestras propias ansiedades de otra forma, ¿no? Ya no como algo que hay que eliminar a toda costa, sino más bien como un mensaje que hay que descifrar. Y la pregunta que flota en el aire es, ¿de qué peligros internos nos estarán queriendo proteger nuestras propias ansiedades?